Hay momentos en la historia, ¿sabes?, en los que todo el orden mundial se viene abajo. Y es ahí cuando las naciones no tienen más remedio que reinventarse por completo. A principios del siglo XX, Argentina, que era una de las economías más potentes del mundo, se encontró justo en esa encrucijada. Su fórmula del éxito, que se basaba en venderle al mundo materias primas, de repente dejó de funcionar. Y esa era la pregunta del millón para Argentina, una pregunta casi existencial. La respuesta que encontraron, bueno, esa respuesta marcó su destino durante casi medio siglo. Fue una época de una ambición increíble, de mucho conflicto y de una apuesta muy audaz por la autosuficiencia. Venga, vamos a meternos de lleno en esta historia. Para entender por qué Argentina tomó las decisiones que tomó, primero tenemos que echar un vistazo a qué pasaba en el mundo. Es que el escenario que le había permitido ser tan próspera, ese mundo de libre comercio dominado por Gran Bretaña, sencillamente se desvaneció. Y todo pasó rapidísimo. Primero, la Gran Depresión del 29, que destrozó el comercio mundial. De repente, todos los países se encerraron en sí mismos, levantando barreras, protegiendo lo suyo. Y luego, la Segunda Guerra Mundial, que fue ya la confirmación de que la era británica había terminado. Nacía un nuevo orden, con Estados Unidos al frente y unas reglas de juego completamente distintas. Y la nueva regla del juego tenía un nombre: el estado de bienestar. La idea, inspirada por economistas como John Maynard Keynes, era que el Estado tenía que meterse en la economía, tenía que intervenir, estimular la demanda, gestionar las crisis. Aquel viejo lema de dejar hacer, dejar pasar, estaba simple y llanamente muerto. Así que ahí estaba Argentina, atrapada en este nuevo mundo, con su motor económico de siempre completamente gripado. Y tomó una decisión radical. Si ya no se le podían comprar al mundo las cosas que se necesitaban, pues se fabricarían en casa. El país entero se giró sobre sí mismo y empezó a mirar hacia adentro. Y ojo que el cambio fue tan profundo que transformó la imagen misma del país. Por un lado, se dejaba atrás la figura del gaucho, el símbolo de esa riqueza del campo, del pasado. Y por otro, empezaban a levantarse las chimeneas de las fábricas, la gran promesa de un futuro soberano, autosuficiente. Era de verdad una reinvención total de la identidad nacional. Esta nueva estrategia tenía un nombre técnico: industrialización por sustitución de importaciones, o ISI para abreviar. El concepto parece sencillo, pero era revolucionario para la época: producir en el país lo que antes se tenía que comprar fuera. Y claro, esto exigía un Estado fuerte, mucho proteccionismo, y mover todos los recursos de la nación hacia ese objetivo. Y entonces, en medio de todo esto, apareció una figura que no solo abrazó este modelo, sino que lo convirtió en el motor de una transformación social y política que no tenía precedentes: Juan Domingo Perón. Con el peronismo, el Estado tomó directamente las riendas de la economía. Y el corazón de todo esto fue el IAPI, un organismo que se hizo con el monopolio del comercio exterior. El mecanismo era bastante ingenioso, la verdad. El Estado compraba las cosechas a los agricultores a un precio y luego las vendía al mundo a un precio mucho más alto. ¿Y esa diferencia? Pues se usaba para financiar la nueva industria y, esto es crucial, para subir los salarios de los trabajadores. Y los resultados fueron espectaculares. En 1952, en su punto más alto, la parte de la riqueza nacional que iba a parar a los trabajadores llegó a ser de un increíble 50,5%. O sea, fue una de las redistribuciones de riqueza más rápidas y profundas que se habían visto en el mundo capitalista. Y esto no era solo un eslogan, ¿eh? Los números están ahí y no mienten. En menos de 10 años, la porción de la tarta económica que se llevaban los asalariados subió 10 puntos. ¿Qué significó esto en la práctica? Pues que por primera vez millones de personas tuvieron acceso al consumo, a comprar cosas, lo que cambió la sociedad argentina para siempre. Pero siempre hay un pero. Este modelo, que parecía tan exitoso al principio, tenía un talón de Aquiles. Una debilidad en su diseño que iba a provocar un ciclo de crisis constantes, una y otra vez, que atormentaría a Argentina durante décadas. Se le acabó conociendo como el ciclo de stop and go, o de freno y arranque. Era una auténtica trampa. Cada vez que la economía crecía, que iba bien, al mismo tiempo estaba plantando las semillas de su propia destrucción. Parecía un callejón sin salida. A ver, ¿cómo funcionaba esta trampa? Era casi como un guión. Primero el go, el arranque. La economía despegaba, la gente empezaba a consumir, las fábricas iban a todo gas. El problema, que para producir necesitaban máquinas, necesitaban piezas, y todo eso había que importarlo. Y ahí, justo ahí, empezaba el lío. La necesidad de dólares para pagar esas importaciones se disparaba, mucho más de lo que entraba por exportaciones. Y claro, el Banco Central veía cómo sus reservas, ¡puf!, se esfumaban. Y entonces llegaba el stop. De repente el gobierno tenía que devaluar, pegar un frenazo en seco a la economía y sumergir al país en una crisis para, al poco tiempo, volver a empezar. Una y otra vez.
Agotador. Cuando Perón cae, el gran reto era precisamente ese, cómo se rompía el maldito ciclo de stop and go. Y la respuesta que se encontró fue, pues, más industria. Se redobló la apuesta. Ya no era suficiente con hacer bienes de consumo. No, ahora Argentina tenía que fabricar su propio acero, sus propias máquinas pesadas, sacar su propio petróleo. Aquí es donde empieza la segunda fase del modelo. Si la primera etapa se había construido con el ahorro del país, esta nueva fase, la de la industria pesada, necesitaba algo que Argentina no tenía: capital a una escala gigantesca. Y la solución, durante el gobierno de Frondizi, fue abrir las puertas de par en par al capital extranjero. Esta nueva estrategia, que se conoció como desarrollismo, tuvo algunos éxitos muy importantes, Por ejemplo, se consiguió el autoabastecimiento de petróleo y se crearon instituciones científicas clave que todavía existen. ¿Pero qué pasó? Pues que trajo una nueva paradoja. Para conseguir la soñada independencia económica, el país se hizo más dependiente de las decisiones de empresas multinacionales y de los préstamos del Fondo Monetario Internacional. El ciclo de stop and go no se rompió, solo se hizo más complejo. Y esto nos lleva al verdadero meollo de la cuestión. La economía estaba atrapada en un bucle, sí, pero es que la política estaba igual de bloqueada. El país era incapaz de decidir un rumbo y mantenerlo. Los expertos lo definieron con un término que lo clava: empate hegemónico. Hay que imaginar una mesa de póker con 4 jugadores muy fuertes: los industriales, los grandes terratenientes, los sindicatos y el capital extranjero. Cada uno con sus propios intereses y todos con el poder suficiente para vetar lo que proponían los demás. Pero ninguno era lo bastante fuerte como para imponer su proyecto a largo plazo. El resultado: una parálisis total. Así que, el punto clave es que el modelo no fracasó por una única razón. Fue una especie de tormenta perfecta. La división política brutal entre peronistas y antiperonistas lo envenenaba absolutamente todo. Hacía imposible cualquier tipo de acuerdo. Esa inestabilidad constante, claro, espantaba las inversiones serias. Y el Estado, que debía ser el gran director de orquesta, muchas veces fue errático, protegiendo industrias ineficientes, mientras el capital de fuera, a veces, competía con ventaja contra las empresas locales. Y ese empate, esa parálisis, no se resolvió dialogando. Se rompió de la peor forma posible. En 1976, un golpe militar acabó no solo con la democracia, sino que también le dio carpetazo a este larguísimo y conflictivo sueño de un desarrollo industrial autónomo, imponiendo por la fuerza un modelo económico radicalmente opuesto. La historia de Argentina entre 1930 y 1976 es un caso de estudio fascinante, una advertencia sobre lo increíblemente difícil que es construir un camino propio. Y nos deja una pregunta que, la verdad, sigue muy vigente para muchos países hoy en día. En un mundo tan conectado y tan cambiante, ¿qué es lo que hace falta para conseguir un desarrollo que sea estable, que sea independiente y que además sea justo?